Arba Mishmarot. Bueno, la Gemara ahora regresa a hablar del tema de las Mishmarot, que ya hablamos de ello en el lado 1, en el lado Aleph. ¿Qué pasa en cada Mishmeret, etcétera? Y ahora la Gemara trae una braita que tiene que ver con este tema y dice así: Tanu Rabbanan, Arba Mishmarot Eve Alayla. La noche está conformada por 4 turnos. Divrei Rabbi. Esa es la opinión de Rebbi. ¿Quién es Rebbi? Todos son Rebbi. Rabbi Akiva, Rabbi Meir, Rabbi Yossi, Rabbi Yehuda. Entonces, todos son Rebbi algo. Pero hay uno solo que es Rebbi. Solo Rebbi. ¿Quién es? Rabbi Yehuda Anasi, compilador de la Mishnah. Ese es Rebbi. Es como si tú le preguntas a un Chabadnik, ¿sí? Hay Revital, pero cuando tú le dices, ¿y el Rebbi? ¿Quién es el Rebbi? El Rebbi de Chabad. Rebbi, ¿quién es el Rebbi? ¿Cómo está? Entonces, Arba Mishmarot Be'alayla, 4 turnos tiene la noche. Y si recordamos lo que estudiamos, de que la noche y el día tienen 12 horas. No, pero esto no es esta. Esto no está en la Mishnah. Esto está en la Gemara. Entonces, si tenemos pues si nosotros dividimos la noche de 6 a 6, de 6 de noche a las 6 de la mañana, entonces cada 3 horas tenemos un turno. 4 turnos. Esa es la opinión de Rebbi. Pero solo tenemos definido 3. Venga. Esa es la opinión de Rabbi Yehuda Anasi. Y que, entre paréntesis, también es denominado Rabbeinu HaKadosh. Rabbeinu HaKadosh. Y él es descendiente del famoso Hillel Hazlaken. El Hillel famoso. Y descendiente de David Amelech. ¿Qué? Quizá Mashiach. Y él vivía en la época de el rey Antoninus, rey de los edomitas, y que lo respetó mucho y le dio gran kavod. Y en su época él era el más grande, él era el gigante. ¿No? Su hermano de leche. ¿Qué? No, se convirtió al fin. Sí, pero era su hermano de leche. Fue el primer Milei de la historia. Toca, dime. No. De verdad que sí. Hermano de leche. El chupaba de... Hecho de la mamá de Casi me dio. Vamos a ver. Me falta uno. Bueno, esa es la opinión de Rebbi. Rabbi Natan Omer Shalosh. Rabbi Natan discute con Rebbi y dice que la noche se divide no en 4 turnos, sino en 3. ¿Si es bueno discutir con Rebbi o no? Lámalo. Si uno tiene motivo para discutir, puede discutir. Puede discutir. ¿Qué? Profen. Entonces, antes de entrar en la base de la discusión, y que cada uno básicamente va a traer sus pruebas de los psukim para demostrar si hay 3 turnos en la noche o 4, Ulay tratemos de entender, pero bueno, ¿cuál es? Además de saber la verdad de cada uno de estos 2 jajamim, ¿qué diferencia puede haber aquí a nivel de la halajá en este tema? A nivel halágico, ¿qué
¿En qué casos podemos encontrar diferencia? ¿Qué? Entonces, está un ejemplo. Una persona que hace una promesa, hace un neder. ¿Mejor? Y él dice, yo no voy a comer hasta el primer turno de la noche. ¿Mejor? Entonces, ¿ya fue? Entonces, depende si el turno es de 3 horas o de 4 horas. Si la halajá es como Revi y el turno es de 3 horas, porque son 4 turnos, entonces esa persona no va a poder comer hasta las 9, por ejemplo. ¿Mejor? Pero si la halajá es como Rabbi Natan, y él va a decir, yo no voy a comer hasta él hace la promesa y no como hasta el primer turno, ¿hasta qué hora no va a poder comer? Hasta las 10. Hasta las 10. Ese es un pequeño ejemplo de la diferencia que podemos encontrar en este tema. ¿Qué? Primero hay que definir la cosa. ¿Qué? Y otras cosas más. Entonces, pregunta la Gemara. Maita ama de Rabbi Natan. Si comienzo por ¿Cuál es el motivo, o mejor dicho, cuál es la fuente de Rabbi Natan para opinar que la noche tiene 3 turnos? 3 turnos. Contesta la Gemara, lo aprendemos de uno de los jueces famosos que tuvimos en la historia, el juez Gidón. Gidón. En el 7º capítulo del libro de Shoftim, de jueces, está escrito ahí, en la guerra de Gidón contra los midianitas, contra Midian, Vayabó Gidón, y vino Gidón, umea ish asher ito biktzea machane, y 100 soldados, personas que lo acompañaron a él en la esquina del campamento, esquina. Katze, Sí. Rosh Ha'ashmoret Atijona. O sea, Al principio que él llegó a la esquina del campamento al principio de la Ashmoret, que es Mishmeret, turno, Hatijona. Eso es del mar. ¿Qué significa la palabra Tijona? Tijona es un sinónimo a Emtzait, del medio. ¿Eso es Tijoná? Sí. Ah, sí. ¿Qué? Del medio. Intermedio. ¿Medio de qué? Ya. Entonces, ¿qué está diciendo aquí? Está diciendo que Gidón llegó con sus 100 hombres que estaban en una punta del campamento. ¿En qué momento de la noche? Al comienzo del turno intermedio. O sea, si yo digo que hay un turno intermedio, entonces ¿cuántos hay? Son 3. Uno antes, uno después. Pero me tienen que decir que está en la punta del campamento para que yo... O sea, esa es otra pregunta, pero no. en la mitad Pero del eso no es relevante lo que estamos buscando. El pasuk aquí dice varias cosas, pero yo estoy buscando lo que me interesa a mí en el pasuk. A mí lo que me interesa en el pasuk es aprender cuántos turnos hay. Entonces, si yo digo que hay un turno medio, entonces ¿qué significa? Que hay 2 más, que hay uno antes y hay uno después. Entonces, aquí es la prueba de Rabbi Natan de que hay 3 turnos. ¿Ceder? Muy bien. Lo saca por Calva Homer. ¿Ah? ¿Entre medio de qué está? Si yo digo que haya algo entre medio, tiene que ser entre medio de 2 cosas. Una antes y una después. ¿Ya fue? Esa es la prueba de que hay 3 turnos. Pero Ya. eso lo saca por Calva Homer. No calvajomer. Por lógica. Deducción. Deducción no es Calva Homer. Si yo digo, yo me encuentro en la mitad de algo, entonces ¿qué significa? ¿Qué hay? Que hay algo antes de esa mitad y hay algo después de esa mitad. Si no, no es la mitad. Si no es la esquina. ¿Mejor? Un segundo, espera. ¿Y si hay 4? Sí, está bien, no discuto. Sadar. Top. Muy bien. Pregunta de Gemara. Tana, dice la Gemara, Ein Tijona ela sheyesh lefanea uleacharea.
Cuando yo utilizo el término tijoná, que sería intermedia, eso significa que hay algo antes y algo después. Hay un mar que se llama Entonces, mar Tijón. llama Tijón, ¿no? ¿Ese es Me el mar del intermedio? מעניין porque el mar Mediterráneo se llama Yam Atijón. Debe ser el Habría mar que buscar intermedio. entre qué y qué. Yo qué sé, entre lo de la antigua. Ulay entre dos, no sé. No sé. Yo מעניין. sé que todas las palabras en la Torah tienen relación, que no entendemos. ודאי. Muy bien, entonces tenemos esa opinión de Rabbi Natán. עכשיו, entonces, si Rabbi Natán estudió ese pasuk de esa forma, y la palabra tijoná significa que hay algo antes y después, y por lo tanto la conclusión es de que hay algo en el medio, algo antes y algo después, significa que hay 3 turnos. Ahora tenemos que dirigirnos a Rabbi Yehuda Hanassi, a Rebi, y preguntarle: Rebi, ¿me puedes explicar qué haces tú con este pasuk? Ahora tú dices que hay 4 turnos. Entonces, ¿cómo explicas tú este pasuk? ¿No será que este Ahora, yo creo que Rabbi Natán y Rabbi Yehuda Hanassi tenían el mismo Tanaj, no tenían Tanaj diferente. Supongo, será, ¿no? señor Rabino, que- ¿Eh? ¿No será que en este pasuk ya se sacó alguna otra conclusión de alguna parte bוא נראה. de alguna cosa? בוא נראה. Se puede sacar אז dos- בוא נראה. Entonces dice Rebi, Mai Tijona. ¿Qué significa esta palabra, esta Ashmoreta Tijona? Este turno medio. La cabana es Tijona Sheba Tijonot. O sea, En la mitad que del en realidad hay dos turnos medios. Hay 2 turnos medios. Y por lo tanto, si hay 2 turnos medios, hay uno antes, hay uno después, y hay 2 en el medio. Entonces, ¿cuántos hay en total? 4. Que esa es la opinión de Rebi. Que es en el medio del medio. No. Hay 2 turnos intermedios. 2 mitades. ¿Sí? Bueno, aquí, yo tengo de 6 a 9, de 9 a 12, de 12 a 3 y de 3 a 6. Entonces, tengo 2 turnos intermedios. Uno de 9 a 12, ese es el primer intermedio, y el otro es de 12 a 3, es el segundo intermedio. Y tengo las 2 esquinas, de 6 a 9 y de 3 a 6. Entonces, ¿en qué tipo Rega. está Gedalia? Rega. Entonces, dice Rebi, Mai Tijona. ¿A qué se refiere el pasuk cuando habla del turno intermedio? A uno de los 2 intermedios, no a los 2 intermedios. Hay en realidad 2 intermedios, y uno de ellos es al que se refirió Gidón, el profeta, el juez En Gidón. la esquina del primero. ¿Ma? No dice cuál. Dice Tijoná Sheba Tijonot. Alguno de los 2 intermedios. No sé cuál. Antes dijo que en la esquina, dijo que Char. No, estaban en un lugar No. ubicados. Otra vez. El pasuk dice que ellos se encontraron Biktsea Mahaner. Ese es el lugar, el espacio en donde se encontraron. Pero ¿en qué momento se encontraron? Dice el pasuk, En el Tijón. Rosh Hashmoret Harishona, al principio del turno Tijona. Entonces, la primera parte del pasuk dice en dónde están, y el segundo habla de en qué momento. Entonces, aquí dice Rosh Hashmoret Harishona, que significa en el comienzo del primer turno intermedio. Dice Rabbi Natán, ese es el intermedio. Dice Rebi, no, hay 2 intermedios. Entonces, se encontraron en el comienzo de uno de los 2 turnos intermedios. Esa es la Kavaná según Rabbi Yehuda Hanassi. O sea, hay lugar y tiempo. ¿Najón? Estamos hablando ahora de tiempo. ¿Najón? Entonces, según Rebi, no a la fuerza tenemos que llegar a la conclusión que hay un solo turno intermedio, sino que hay 2. ¿Sí? 2. Muy bien. ¿Y por qué hay 2 intermedios? Porque en el momento que yo tengo 4 y tengo uno que comienza la noche y otro que la termina, los 2 que están en el medio, ¿qué son? Los del medio. Solamente que hay uno que es del medio de un lado y el otro es medio del otro lado, pero los 2 son del medio.
Esa es la opinión de Rabbi Yehuda Anasi. Muy bien. עכשיו, ¿De dónde saca Revi eso? Vamos a ver. Pasuk tiene mejor, vamos a ver. espada, tiene. עכשיו, Rabbi Natán, dice la Gemara, ¿qué va a contestar a este argumento? No, זה לא קשה. לא קשה. No cacho. למה? נקטיב תיכונה שבתיכונות, que está escrito en la del medio de las del medio, así dice el pasú. No, la Torah dice la del medio. Entonces, ¿de cuántos medios se está hablando? ¿De uno o de dos medios? De uno solo. De un solo medio. De un solo intermedio, no de dos intermedios. ¿Lugar o tiempo? Tiempo, estamos hablando de tiempo. Todo De el que tiempo. Ashmoret es tiempo, no es lugar. בסדר? Muy bien. Niktiv tijona sheba tijonot. ¿Sí? ¿Acaso está hablando de que hay dos turnos intermedios? Tijonaktiv. El pasuk dice que se encontraron ahí Gidón con sus soldados en el comienzo del turno intermedio. No está hablando de dos, está hablando de uno solo. Entonces hay uno en el medio y hay dos en los lados. Entonces, ¿cuántos son en total? 3. Ya fe. Muy bien. Entonces ahora la pregunta de Met más fuerte es para Revi. Revi, ¿de dónde sacaste tú que hay dos medios? Sí, me doy. Que hay dos intermedios. ¿Cómo llegaste a esa conclusión? Tiene que tener un pasuk de Canidad que tiene que tener otro apoyo, otra fuente para llegar a la conclusión que lo que dice en este pasuk en el medio es uno de los dos medios y no no uno solo. Ok. Maitama de Revi. ¿Cuál es el motivo y la fuente de Revi que dijo que la noche tiene 4 turnos? El pasuk está en Teilim y tiene que ver con David Amelech. ¿A qué hora se levantaba David Amelech? Ahora la costaba. ¿Qué es verdad? ¿Cuándo se levantaba de no acostarse? ¿O qué hilo que se iba a acostar? Pero A primera hora de la mañana. especifica Hazot la Sí. אמר רבי זריקה, אמר רבי עמי, אמר רבי יהושע בן לוי, כתוב, אחד אומר חצות לילה קום להודות לך על משפטי צדקך. Hay un pasuk en Teilim 119 que dice que David Amelech se levantaba en la mitad de la noche, Chatzot Laila, Leodot Lach, para alabar, para agradecerle a Hashem al Mishpetei Tzidkecha por las leyes de tu Torah, זאת אומרת, este pasuk dice claramente de que David Amelech se levanta exactamente en la mitad de la noche. El intermedio. O en el intermedio. porque La pregunta es, ahora, ¿sí? ¿Qué pasa antes de ese intermedio y qué pasa después? ¿Cuántos turnos hay antes y después? Ine. esa es la Pero si se da el tijoná. intermedio. Esa es la Sí, tijoná de la pero que tijoná. yo diga que se levante en la mitad de la noche todavía no me dice cuántos turnos hay. Yo todavía no sé cuántos turnos hay. Yo solamente sé de que David se levanta a la mitad de la noche. יפה. עכשיו. וכתוב אחד אומר, y hay otro pasuk ahí mismo, en Teilim, que dice el pasuk, escuchen bien, קידמו עיניי השמורות. מה זה קידמו? Se adelantó, קודם, מה זה קודם? antes. Se adelantó. Se adelantaron mis ojos a shmurot, a turnos, en plural, no a turno, a turnos. Los. זאת אומרת, Tiene razón. cuando David Amelech se levantaba en la mitad de la noche, ¿cuántos turnos le quedaban? 2. 2. ¿Mejor? El medio del medio y el siguiente. No. No, pero él se puede Escuchen bien. Escuchen bien. En un pasuk David Amelech dice que se levanta en la mitad. Entonces, ¿en qué momento de la noche estamos? En la mitad. Ya fe. עכשיו,
¿Cuántos turnos le quedan a David Amelech hasta que termine la De noche? 12 a 3. ¿Cuántos turnos? Dos. Dos, dice la Torá, que él se adelantaba a levantarse en la noche, en la mitad de la noche, porque le faltaban 2 turnos. Allá, si David Amelech se levanta en la mitad de la noche y todavía le faltan 2 turnos, entonces ¿cuántos ya pasaron? Son dos. ¿Uno? No, pero a ver, vamos. Ese Uno. Él se levantaba a la mitad de la noche. Entonces tenía el turno de la mitad más el otro turno. No. Rega. Otra vez. Todavía no entremos en problemas. Primeramente vamos a lo simple. Si yo digo que me levanto en la mitad de la noche y para terminar la noche me faltan todavía 2 turnos, significa que la mitad de la noche son 2 turnos. La segunda mitad son 2 turnos. La lógica dice que la primera mitad, ¿cuántos turnos sean? Lo mismo. 2 primeros y 2 últimos. Yo me levanto exactamente en la mitad. Y si me faltan 2 turnos para terminar la noche, significa que 6 horas, ¿cuántos turnos son? 2. Entonces las primeras 6 horas, ¿cuántos turnos son? 2. Entonces, ¿cuántos turnos hay en total? 4. De 6 a 9, de 9 a 12, de 12 a 3, de 3 a 6. Se acabó el problema. ¿Entendieron o no? ¿O lo repito de vuelta? Sí. ¿Ah? Pero Rab, puede ser que haya 3 turnos, pero se levanta a la mitad del turno intermedio. Y hay uno y medio y uno y medio. Rega. Pero mientras tanto, yo no sé cuánto tiempo tiene cada turno. Yo solamente tengo 2 parámetros. 1, me levanto en la mitad de la noche. 2, me faltan 2 turnos para terminar la noche. Eso es lo único que sé. 12, 3, Por ahora. 6. O puede faltar uno y medio. Rega. Entonces, ¿qué tengo? Tengo que cuando me levanto, me faltan 2 turnos. Y estoy en la mitad de la noche. O sea que ya pasó una mitad. ¿Najón? La primera mitad ya pasó. Entonces, la lógica es que si me falta la mitad de la noche, y esa mitad de la noche son 2 turnos, entonces la mitad de la noche que ya pasó antes de que me levanté, es la misma cantidad de tiempo. Entonces, ¿cuántos turnos va a ser eso? 2. 2 más 2, 4. Esa es la lógica de Rabbi Yehuda Anasí. En esa lógica es a las 12, le queda de 12 a 3, de 3 a 6. En la otra lógica serían las 2 de la mañana, porque son 3 turnos de 4 horas. Y 2 de la mañana no sería la mitad. Ya fe, rega, ya fe. Entonces, esa es la lógica de Revi. Ahora tiene que venir Rabbi Natán y arreglar el asunto. ¿Najón? ¿Qué dice Rabbi Natán? Rabbi Natán dice, hay 3 turnos. ¿Cómo hay 3 turnos? Si David Amelech se levanta a la mitad de la noche y le quedan todavía 2 turnos por terminar, pues significa que ya pasaba que antes también había 2 turnos. Entonces, ¿cómo llegaste a 3 turnos? Aznajón, en el otro pasuk se entiende de que hay Rosh Hashmolet Tijoná, o sea que hay un turno intermedio. Entonces se entiende que hay uno antes y uno después. Entonces, ¿cómo solucionamos esta aparente contradicción? Rabbi Natan, sabarla que Rabbi Yoshua. Rabbi Natan, que opina que hay 3 mishmarot, contesta de acuerdo a la opinión de Rabbi Yoshua. Escuchen bien. Detnan. Rabbi Yoshua Omer. Ad Shalosh Shot. Rabbi Yoshua dice: el horario de Kriyat Shema matutino. Entonces estuvimos estudiando al principio el de la noche, el nocturno. Y ahora vamos a traer una opinión que es de Rabbi Yoshua. Rabbi Yoshua dice que yo tengo 3 horas en la mañana, en un principio, ¿sí? Para poder decir el Shema, desde que amanece. 3 horas de tiempo, ¿sí? Hasta la 3.ª hora. Rabbi Yoshua. Najón. Así dice Rabbi Yoshua ad Shalosh Shot. ¿Qué? Como manda que aquí va a haber una pregunta. Cuando yo digo hasta la 3.ª hora, ¿qué significa? ¿Hasta que empieza la 3.ª hora o hasta que termine la 3.ª hora? ¿Quién dijo? ¿Quién dijo? ¿De dónde se queda?
Pregunta. ¿No? ¿Sí? No sé. Pero lo que queda claro es de que tenemos hasta la tercera hora. O al comienzo de la tercera hora, o al final de la tercera hora. Ya fe. ¿Y por qué tenemos 3 horas para hacer el Shema? Porque los principitos... ¿Saben lo que son los principitos? Los que cuando se levantan en la mañana no saben mucho lo que tienen que hacer. Sí, por supuesto, ponerse su ropita, bañarse, desayunar. ¿Sí? Hoy en día tiene mucho trabajo con el WhatsApp, tú dices, ¿no? Ay, tengo que hacerse maestro Israel, no boté el teléfono igual. Sheken derech melachim la'amod b'shaloshot, porque la costumbre de los reyes es de levantarse en esas 3 horas. ¿Qué? Esa era la costumbre que tenían los reyes. ¿Ceder? Akshav, entonces, uno de los reyes se llama también David Amelech. Akshav, entonces, por cuanto que David se levantaba a medianoche. Bueno, aquí a las 12. ¿Ceder? Y los demás reyes se levantaban a las 8 de la mañana, no de más cuando se levantaban. ¿Ceder? Entonces, ahora fijémonos, ¿sí? ¿Con cuánto tiempo se levantaba David Amelech antes, básicamente, de todos los demás reyes? Si yo digo, ¿sí?, de que David Amelech se levanta a mitad de la noche, Hatzot, y los reyes se levantan hasta la tercera hora del día. ¿No? Ya fue. Entonces, desde Hatzot hasta que amanece, ¿cuántas horas hay? 6. Y después viene, hay una discusión, 3, 2, ¿ceder? Por lo menos tenemos ¿cuántas horas más de que duermen los reyes? Por lo menos hasta que comienza la tercera hora. Entonces, ¿cuántas horas más son? 2. Entonces, ¿con cuánto tiempo se antecede David Amelech a los demás reyes a levantarse? Por lo menos 8 horas. Por lo menos. Por lo menos. ¿Najón? Y fe. Muy bien. ¿Dormir? ¿Tú piensas que David Amelech tiene tiempo de dormir? ¿Cuándo va a dormir? Tiene que trabajar, tiene que luchar, tiene que estudiar Torah, tiene que hacer tiempo. ¿Cuándo tiene tiempo para dormir? Dormir después de 120, después de los 70 años, va a dormir. Afilo el sol no salía por la mañana hasta que David le decía, sol, salga. Entonces, Shit, 6 de Leileya. Tenemos 6 horas de la noche, desde Hatzot hasta el amanecer, de 12 a 6. Vetarte de Yemama, y las primeras 2 horas del día, que de acuerdo a esto se ve de que los reyes que se levantan en la tercera hora, caniré que se levantan al principio de la tercera hora, o sea que durmieron otras 2 horas más, 2 y pico. Total, 6 más 2, 8. ¿Qué? Muy bien. Vetarte de Yemama. Entonces, ahora entendemos por qué David Amelech se levanta en un horario, ¿sí?, que por delante tiene 2 mishmarot, que tiene 2 turnos. ¿Por qué? Porque esos 2 turnos calculan no solamente las 6 horas de los 2 turnos, de el final de la media parte de la noche que falta, sino que incluye también las otras 2 horas que los demás reyes siguen durmiendo. Entonces, 8 dividido 2, ¿cuánto es? 4. Entonces tenemos, ¿sí? Tenemos las primeras 4, ¿sí?, la primera parte del primer turno de la noche, ¿ceder? Y después tenemos otros 2 turnos que vienen después de Hatzot. Entonces en total dan 3. Y por eso dijo David Amelech, que yo me adelanto a levantarme, ¿sí?, a Shmurot. 2 turnos. ¿Qué?
¿Qué no entendió? No entiendo, porque aquí está dándole Rabbi Natán la razón a Revi, diciendo que son 4. Estamos No. hablando que Rabbi No. dice que está... Hay un turno. ¿Sí? Anterior. ¿Sí? ¿Sí? Buen aquí caja. Según Rabbi Natán, hay 3 turnos. Sí. Hay 3 turnos. Y aquí está explicando... Rega. No. A ver. Hay turno de 6 a 10, de 10 a 2, de 2 a 6. Sí. Ya, esa es la plataforma de Rabbi Natán. Ahora Rabbi Natán tiene que enfrentar el pasuk que dice que después de Hatzot, según Rabbi Natán, ¿sí? ¿Cuánto hay después de Hatzot? ¿Cuántos turnos hay? 1.5. ¿Najón o no? Otra vez. Según Rabbi Natán hay un turno de 6 a 10. ¿Najón? Primero. De 10 a 12. Otra vez, señores, Rabbi Natán dice que hay 3 turnos en la noche. De Hatzot, sí. De 6 a 10, Sí. de 10 a 2 y de 2 a 6. Rabbi Natán, 1.5. Entonces, si David Amelech se levanta a las 12, ¿cuántos turnos le quedan? Según Rabbi Natán, le queda 1.5. Y según Revi... ¿Por qué? Porque de 6 a 10 pasó el primer turno, de 10 a 12 pasó la mitad del segundo turno. Ya entendí. Hasta las 2 se termina el segundo turno y de 2 a 6 está el tercer turno. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Ya Sí. fue. Allá. Entonces, Según la otra. según Rabbi Natán, después de Hatzot, teóricamente, ¿cuántos turnos hay? 1.5. 1.5. Eso es todo. Mejor. Allá. Revi dice, y en el pasuk dice que David Amelech se levanta en Hatzot y tiene 2 turnos. No dice 1.5, dice 2 turnos. Ashmurot. Mefurash. ¿Najón? Explicado. ¿Ya fue? Muy bien. Entonces dice Rabbi Natán, Najón, ¿sabes por qué David Amelech utilizó el término de Ashmurot? No porque Bemet para nosotros son 2 turnos, sino que en comparación a los reyes que se levantan a las 8, entonces ¿cuántos turnos hay Bemet? 2, porque de 12 a 4 y de 4 a 8. Por eso lo llamó Ashmurot. Ya entendí. ¿Entendieron ahora el juego? El último turno de la noche y el primero de la mañana. Sí. No, las 2 horas primeras de la O mañana. las 2 horas primeras de la mañana. Rabbi Natán dice, otro día. para nosotros, para David Amelech, después de Hatzot, queda solamente un turno y medio porque a las 6 de la mañana amaneció. O sea, ya no es de noche. Claro. Pero los reyes continúan la noche otras 2 horas porque siguen durmiendo hasta las 8. Entonces, para ellos, después de Hatzot, ¿cuántos turnos hay? ¿Cuántos turnos hay? 2. De 12 a 8, 2. De 4 horas y 4 horas. Najón. Entonces, cuando David Amelech dice, yo me levanto 2 turnos antes de los reyes, ¿sí? Es diciendo, yo en comparación a los otros reyes, cuando ellos recién empiezan a levantarse, yo ya pasé 2 turnos. ¿Cómo 2 turnos? Y a las 6 es un turno y medio, según Rabbi. ¡No! De ellos, los turnos de ellos. Cuando ellos se levantan, entonces agrega otras 2 horitas más, que ellos están todavía durmiendo, y divides de 12 a 8, hay 8 horas, dividido 2, 4 y 4, por lo tanto se denomina Ashmurot. Pero en realidad, ¿cuántos turnos tiene la noche sin las 2 horas de la mañana? 3 turnos. Esa es la opinión según Rabbi Natán. Correcto. Ya vemos. Muy bien. Okay. עכשיו, Aquí traemos más guerreros a la... sí. עכשיו, entonces, esa es una respuesta. Pero Rabashi dice otra cosa. Rabashi dice, mira, te la voy a hacer más fácil. Te la voy a hacer más fácil. Rabashi Amar, Bemet, David Amelech se levanta en Hatzot, medianoche. ¿Sí? ¿Y cuánto tiempo Bemet hay según Rabbi Natán hasta que amanece? ¿Cuántos turnos? 1 y medio. Hay de 10 a 2, que es, ¿sí? De 12 a 2 hay medio turno que se completa del medio.
Y hay el último turno que es de 2 a 6. Entonces, ¿sí? ¿Cuánto tiempo David Amelech se levanta antes de el amanecer? Un turno y medio. Ahora olvídense de los reyes. Esa respuesta de las 2 horas de los reyes es la primera respuesta que da la Gemara para entender por qué se consideran 2 turnos. Viene Rabashi y dice, no, nos vamos a quedar sin los reyes Goim. Nos vamos a quedar hasta el amanecer. Tenemos un turno y medio. Va a explicar A Rabbi Natan, sí, esta es otra explicación. Cómo Rabbi Natan explica de que David Amelech se levanta a Shmurot, 2 turnos antes de que amanece. Dijimos que no hay 2, hay 1 y medio. Entonces, él cuenta 1 como el medio y los... entonces dice la Gemara, Mishmara upalga name mishmarot kareleu. Dice, ¿por qué David Amelech definió a ese turno y medio como turnos? Porque Behemet, en el momento que ya tienes la parte de un turno, entonces ya es como un turno, afirmo que no es completo. Falta medio. Entonces por eso David Amelech no lo dijo de manera exacta, dijo, yo me levanto, yo me adelanto 2 turnos al amanecer. Significa no exactamente 2 turnos, 1 y medio, pero ya es más que 1. El momento que ya es más que 1, lo considera como turnos. Y por eso, a un turno y medio, ¿sí? Que queda desde la medianoche hasta el amanecer, David Amelech lo denominó turnos. Y por eso, Rabbi Natan mantiene su opinión firme y dice, señores, nosotros tenemos en la noche 3 turnos, de 6 a 10, de 10 a 2 y de 2 a 6. ¿Y por qué David Amelech lo denominó turnos? ¿Por qué? Porque como es 1 y medio, es como si fueran 2 turnos. Les explico como semántica, ¿no? Medio. No. Eso es Rabashi. Eso Eso es Rabashi. La primera opinión de la Gemara quiso ser más exacta y por eso dijo, voy a agregar 2 horas de la mañana, ¿sí? Porque al fin y al cabo David Amelech dice, yo me adelanto. ¿A quién? ¿A quién se adelanta David Amelech? ¿A quién? A los demás. ¿Sí? Los demás no tienen que atacar a Teherán. Yo sí. Entonces, por eso, si yo tengo que atacar, yo no puedo dormir tanto tiempo. Yo tengo que estar más despierto. Los demás, ¿qué tienen que hacer a la mañana? Tomarse un cafecito, sí, llamar por teléfono a la suegra y al suegro y al tío y a la tía. No tienen trabajo. Yo tengo mucho trabajo. Entonces, por eso, yo me adelanto 2 turnos. Y Bemet son 2 turnos porque son 6 hasta el amanecer, más 2 horas de la mañana. En total 8 dividido 2, 4, exactamente 4 turnos que se dan en total. Y por eso cada turno tiene, según Rabbi Natan, 4 horas, 4 más 4 más 4. Esa es la opinión de Rabbi Natan. ¿Qué? Entendimos a Rabbi Natan. ¿Cómo medían el tiempo si no había reloj con las estrellas? Un reloj de arena. En ese tiempo sabían mejor que nosotros. ¿Cómo hacían tantas cosas sin tecnología? ¿Cómo? ¿Sí? Entonces alguien una vez me dijo que aquí hay algo dentro que se llama Cabeza. no, cabeza está afuera. Cerebro y cerebro. Los Yehudim tienen adentro algo que se llama cerebro, Y cerebelo. pero Canirá que es un cerebro, no sé, especial. ¿Sí? Sí, ya fue. Ayer leí de que los judíos tuvieron en la historia, desde que comenzó el primer premio Nobel. ¿Cuándo empezó el primer premio Nobel en la historia, más o menos? Pregúntale al rabino Google, pero los judíos recibieron en la historia como 470 premios Nobel. ¿Saben cuántos recibieron los iraníes? Menos 4. A los iraníes les ponemos medallas. Creo que los árabes en su conjunto son 1.500 millones, 6. Sí. O sea, pero ¿de quiénes son esos 2 premios Nobel de los iraníes? El judío. De 2 mujeres que se rebelaron en contra del gobierno ayatolá, sí, que querían hacer paz, besé, y querían libertad para las mujeres, etcétera, etcétera. Entonces, esos son los 2 premios Nobel que recibieron los iraníes. A los iraníes les ponemos medallas. ¿Cuál medalla? A título póstumo. 1901. Ya fue. 1901.
Dejó un testamento en 1895 con su fortuna para premiar a los judíos. ¿Qué? El pueblo judío es 0.2% de la población. De Irán. No, de la población mundial. Ah, sí. 0.2%. ¿Y los árabes? Y tiene como que 22% de todos los primeros nombres del mundo. Mejor. La historia. No, entonces Caniré, no sé, que hay alguna algo ahí en la cabeza del pueblo de Israel que funciona diferente y por eso tenemos la capacidad de poder calcular, tener un cronograma, ¿sí? De un lugar, etcétera, etcétera, que avanza y que lo tenemos hasta nuestros días. Ya fue, Yo digo que la tecnología, señor Rabino, es nuestra. Nosotros nos la roban. Toda la tecnología es nuestra. sí, gracias a quien hay Waze y gracias a quien hay... Esto es una ¿sí? Nosotros vamos a decir solamente a todos los árabes y los iraníes, por favor, les pedimos un solo favor, no usen nuestra tecnología. Usen la vuestra, solamente la vuestra, la nuestra no. ¿Sí? Ya fue. Entonces, van a empezar a ir en burritos, todo, ¿qué dice? Allá, bueno, nos quedan 10 minutitos. Amar Rabbi Zrika, Amar Rabbi Ami, Amar Rabbi Yoshua ben Levi, en ombrim bifnei hamet, ela de Barav Shelmet. Top, aquí la Gemara trae algo en nombre de Rab Zrika, en nombre de Rabbi Ami, en nombre de Rabbi Yoshua ben Levi, que lo vimos anteriormente, y dice lo siguiente. La es como inyección. Una sirica. Venga, un minutito. No corre, Bajar el despacio. aire y congelando. Se sabe que la mayoría de los heridos que hay en el pueblo es corriendo al refugio. Se caen las señoras, se pegan contra todo. Y la estadística de los hospitales es: ¿a usted qué le pasó? Dice: no, corriendo al refugio me caí, bajando las escaleras. No se puede correr, hay que, o sea, hay que ir caminando. Top. Entonces dice Rabbi Ami Kaha. En el Talmud muchas veces sucede que aparece un jajam y que dice algún tipo de alajá o de algún tipo de enseñanza, y que ese jajam no aparece demasiado en el Talmud, y en el momento que él aparece entonces se aprovecha para poder decir otras enseñanzas de ese mismo jajam. ¿Sí? Esa sería la explicación simple de por qué a veces aparecen en nombre de un mismo jajam diferentes enseñanzas que cuando uno las ve por lo menos a simple vista no tienen nada que ver una con la otra. O sea, me enseñaste un tema que tenía que ver con el tema principal, pero bueno, después de eso, como trampolín, como tren, De paso, entonces de paso ya aprovecho y traigo otros dichos de ese mismo jajam, de otras alajot. de otro tema, de otras cosas que no tienen nada que ver. Otra vez digo que no tienen nada que ver a simple vista. Si uno profundiza, va a poder también encontrar que hay relación. ¿Por qué? Porque tenemos que saber de que cuando un jajam dice algo, todo lo que va diciendo tiene algún vínculo, ¿sí? Tiene un común denominador, a pesar de que habla de temas totalmente diferentes. ¿Verdad? Porque no es casual que toda esa información vino de ese jajam. ¿Sí? Entonces, cuando yo digo que Hillel dijo algo y Shammai dijo algo, entonces cuando Shammai dijo 1, 2, 3, 4, 5, 6, no es de casualidad que dijo esas alajot y que Hillel las dijo de otra forma. Porque caniré que eso está conectado un poco con la personalidad del jajam, etcétera, etcétera. Pero, bueno, allá. Entonces dice Rav Zrika, Amar Yoshua ben Levi, en ombrim bifnei hamet, está prohibido hablar frente a un muerto, ela de Barav Shelmet, sino únicamente cosas que tienen que ver con el muerto.
Entonces, ¿qué significa esta halajá? No hable de negocios, el frente muerto, y no hable de otras cosas. ¿Qué? Cosas buenas, ¿no? Ya, La verdad, sí. ¿qué es lo que se puede hablar frente a un muerto? Lo que hizo, lo que hacía, bueno que hizo. ¿Ah? lo que hacía, Todo lo que es de pasado. lo buena persona. ¿Todo lo que? Pero sin exagerar. No. Muy Sin bien. hipócrita. Y estudiar Torah, ¿qué? Quiero estudiar algo ahí cerca del muerto, estoy ahí No se cuidándolo. Esa ¿Ah? pregunta ya no. ¿No? Si escribió algún libro se puede. ¿Depende de qué? El muerto. ¿Qué? ¿Si es buena jabruta o no? ¿De No, qué no se depende? puede. No se puede. Eso al muerto le duele. No, entonces, primeramente nos queda claro. Cuando tienes que hablar del muerto, cuando tienes que hablar frente a un muerto, y ahora tienes que hablar dónde lo enterramos, dónde lo ponemos, qué hacemos, a qué hora es el entierro, quién va a venir, ¿sí? cómo le avisamos a la gente, ¿sí? Esas cosas debe ser. ¿Sí? O que hablas palabras en honor del muerto, ¿sí? Lo que se llama el espet, debe ser. Muy bien. Amar Abiaba Barcana, lo ambran el abetibrei Torah. Lo que dijimos, que no se puede decir frente al muerto palabras que no tienen que ver con él. Nos referimos específicamente a palabras bedibrei Torah. Que no podemos hablar. Najón. Tomeret, como generalmente tenemos la obligación de hablar dibrei Torah, esa es nuestra obligación. De aquí está Boyomán Balayla, que el yudí tiene que estar constantemente a flor de boca, ¿sí? Hablando de Torah. Entonces viene el Jajam y nos enseña, ten cuidado, eso es mitzvah, pero no frente al muerto. ¿Por qué no? Madaya. ¿Ah? Porque no lo puede hacer. Najón. Ine, dice Rashi, el alidvar alajá, su lesaper lefanav. Está prohibido hablar alajá, Torah frente al muerto. Shakol hayavin lesaper baem, porque todos tienen obligación de hablar Torah. Veamet domem, pero el muerto está en silencio, no puede hablar. Es como burlarse del muerto y decirle, yo puedo decir dibrei Torah y tú, pobrecito, no puedes. Entonces es un insulto al muerto. Como los tzitzit. Entonces por eso, ¿sí? No te pongas a dar un shiur de Torah frente a un muerto o a empezar a hablar alajá o decir palabras de Torah frente a un muerto, porque eso es como insultar al muerto. Pero se refiere cuando el muerto antes de enterrarlo, por ejemplo, en un cementerio, algo que hay un muerto enterrado tampoco. Antes de enterrarlo Sí. también. ¿Sí? ¿Qué? Ahora, pero eso no depende Y eso está basado en el pasuk en Mishlei que dice lo eglarash, el que se burla del pobre, jerefoseo, es como si lo está maldiciendo, es como una especie de maldición. Entonces, cuando tú hablas dibrei Torah frente a un muerto, es como burlarse en la cara y decirle, yo puedo y tú no puedes. Entonces, Como cantar la plata frente del pobre. Najón, ya fue. Muy bien. entonces Najón. cuando se va, cuando se va a rezar en la tumba de los tzadikim, No, es de Moshocher. es parecido. Rezar es rezar. Es Moshocher. Una cosa es No, estudiar. Rezar es otra El cosa. muerto tampoco puede rezar. Pero tú vas a rezar para pedir por los sejuyot del muerto, etc. Es otra cosa. Aquí estamos hablando de hablar dibrei Torah. Muy bien. Entonces, Beseder, todo lo que tiene que ver. ¿Qué? Entonces, todo lo que no tiene que ver con el muerto, no se puede. Todo lo que sí tiene que ver con el muerto, aunque sea alajá. ¿Sí? Si yo lo tengo que hablar
con la Hebra Kadishá, con los que se encargan, bueno, dónde lo van a enterrar, dónde lo van a colocar, etcétera, todo lo que tiene que ver con la salahot, los temas del entierro, etcétera, eso sí está permitido. Lo que estamos diciendo, sí, es de que no se puede hablar frente al muerto, sino palabras del muerto significa todo lo demás que no tiene que ver con algún tema alágico conectado con el muerto, con el fallecimiento, Eso con el sí. entierro, eso está prohibido. Pero eso es lo único que sí se puede. Muy bien. Aval, mile de alma, letlamba. Pero si tú quieres hablar de otras cosas que no son palabras de Torah, que no tienen que ver con el muerto, o sea, tenemos tres cosas. Tenemos palabras de Torah que tienen que ver con el muerto. Tenemos palabras de Torah que no tienen que ver con el muerto. Y tenemos palabras que no son de Torah. ¿Qué es lo que no se puede hablar frente al muerto? Palabras de Torah que no tienen que ver con el muerto. Pero ¿qué pasa si yo estoy ahí, sí, y le pregunto a alguien qué hora es? ¿Puedo decir eso frente al muerto o no? Bueno, si el muerto tiene reloj. No, no le pregunté al muerto, le pregunté a alguien al que tengo al lado, ¿qué hora es? ¿Sí? ¿A qué hora sale el autobús para viajar a tal lugar? ¿Sí? ¿O a qué hora abre el súper porque tengo que ir a comprar leche? Eso sí, esas palabras, ¿se pueden decir frente al muerto o no? ¿Ah? Sí, ¿Ah? si es conciso. ¿Pero sí qué se va a estar puede. preguntando el cuándo abre su Pero no habría problema, eso creo yo. ¿Ah? No son palabras de Torah y no tienen que ver con el... Entonces, ¿sí se puede o no se puede? No habría problema, pero... No, pero pongan atención. La Gemara dijo Rabbi Yoshua ben Levi, no se puede decir frente al muerto sino palabras del muerto. Viene la Gemara y pone 2 puntos y aclara. Lo que no se puede hablar son divrei Torah que no tienen que ver con el muerto. Conclusión, si no son divrei Torah, sí se pueden hablar. Sí se pueden hablar. De ahí saca la cuenta que si hay O sea, un poco para atrás, ¿cuándo se considera que me estoy burlando del muerto? Cuando hablo divrei Torah que no tienen que ver con el muerto. Pero si yo hablo divrei Julin, cosas que no son divrei Torah, ¿puedo hablar frente al muerto? Sí, porque eso no se considera burlarse del muerto. Entonces, vamos a hablar de fútbol. No hablar divrei Torah frente al muerto no es una burla al muerto, es una burla a ti que estás hablando de esas cosas, pero no al muerto. ¿Entendieron? Sí. ¿Ya fue? Hablamos de fútbol. Y nos dice Rashi, Avalmile de alma, dice la Gemara, letlamba, pero hablar de otras cosas, no hay problema. Pero si uno habla No hay problema de hablar frente al muerto, según esta opinión. Lama. ¿Por qué dijimos que no hay que hablar palabras de Torah frente al muerto? ¿Por qué? Porque él no puede decir divrei Torah. Entonces para él es un sufrimiento y es una burla que no puede decir palabras de Torah. Pero el hecho de que no pueda hablar palabras de si puede ir al súper o no, ¿eso es un sufrimiento o una burla al muerto? ¿Mapito? No. Entonces por eso sí puedes hablar cosas que no son Torah frente al muerto. Y si uno habla mal frente al muerto, ¿Qué mal? ¿Mal qué? mal del muerto. No. Ten cuidado que se va a despertar. No. Señor Camilo, Ya, dice Rashi, terminamos. Avalmile de alma, pero palabras generales que no son de Torah. Rashi dice algo, escuchen bien. She'en gnai le'machrish b'hem le'tlamba. ¿Cuáles son las palabras que yo no tengo que decir frente al muerto? Las palabras que él tendría que hablar y no puede hablarlas. ¿Qué son esas palabras que tendría que hablar y no las puede hablar? Palabras de Torah. Pero palabras que uno mantiene silencio no es algo malo, ¿sí? de hablar tonterías. De hablar cosas que no están. Entonces, eso es una burla al muerto. Al contrario, mejor quedarse callado. Mejor ser muerto y no hablar de esas cosas. Exacto. Pero si el muerto no es judío, sí se puede hablar palabras de Torah, ¿no? Porque, Sí, porque no tiene mitzvah. Y terminamos. Veíca de hambre, pero hay quienes dicen,
Eso de Ica de hambre ya me dio hambre. Le dio hambre. No, pero aquí no dice Ica de hambre, dice Ica de hambre. Hambre. Sí. Amar había babarcana lo amran ela afilu betiveitura. Dice el Jajam. Cuando dijo el Jajam que no se puede hablar frente al muerto, sino las palabras del muerto, está hablando afilu que son divrei Torah, afilu que son divrei Torah, no las hables. De kol sheken mile de alma. Y por supuesto que palabras que no son de Torah, peor todavía. Eso es que no se puede hablar. Entonces aquí tenemos discusión entre las dos opiniones. Según la primera opinión, solamente palabras de Torah que no tienen que ver con el muerto no se pueden hablar, pero palabras que tienen que ver con el muerto o palabras generales sí se pueden. Según la segunda opinión, solamente palabras del muerto que tienen que ver con el muerto se pueden hablar, pero palabras de alajá que no tienen que ver con el muerto y por supuesto palabras generales también están prohibidos de hablar frente al muerto. Mejor quedarse callado y total. Mejor quedarse callado. ¿Qué? Aquí en tu partido vamos a estar hablando. Por respeto. Minjaki.